buenos días. Mi nombre es Rafael Cubillo, soy abogado y fundador del despacho despidosyreclamaciones.com. La cápsula informativa de hoy va a tener como tema las diferencias entre el trabajador por cuenta propia, lo que todo el mundo conoce como trabajador autónomo, y el trabajador por cuenta ajena, que es la relación laboral, entre comillas, normal y corriente, de empleado que trabaja para empresa. Vamos a ver primero las notas características de la relación laboral por cuenta ajena. ¿Cuáles son? En primer lugar, tiene que ser voluntario, no tiene que haber ningún tipo de obligación de prestar ese servicio. En segundo lugar, tiene que ser personal. ¿Qué significa? Pues que el trabajo lo tiene que hacer directamente la persona, no puede haber sustituciones. En tercer lugar, tiene la nota de ajenidad. ¿Qué significa ajenidad? Pues que el fruto del trabajo no es para el trabajador, sino que es para la empresa. El trabajador, por desarrollar ese trabajo, va a recibir un salario. Y en último lugar, el tema de la dependencia. ¿Qué significa dependencia? Que el trabajador tiene que desarrollar ese trabajo, las funciones que conforman esa prestación, siguiendo las instrucciones directas de la empresa. ¿De acuerdo? Hasta aquí las notas que definen la relación laboral por cuenta ajena. Ahora vayamos a las notas que definen la relación laboral por cuenta propia. La relación laboral por cuenta propia tiene que ser desempeñada por un mayor de 18 años, de forma directa, de forma libre también, tiene que constituir su medio de vida, tiene que él mismo se organiza según sus criterios para desempeñar ese trabajo y hay una relación también con el cliente que desarrolla, que recibe ese trabajo a través de una contraprestación económica. Evidentemente, el trabajador autónomo corre con los riesgos de su trabajo. De entrada, podemos ver que las notas que más firmemente diferencian a estas dos figuras es la nota de la ajenidad y la nota de la dependencia. La nota de la ajenidad, el trabajador que trabaja para una empresa no se queda con los frutos de su trabajo, el trabajador autónomo sí. Y luego el tema de la dependencia. El trabajador que trabaja para una empresa sigue las instrucciones del empresario, el trabajador autónomo no. Pasa que, claro, yo por ejemplo soy autónomo, desarrollo mi trabajo según mi criterio, según mi formación, según mi experiencia, pero evidentemente siempre atiendes a instrucciones que te puede dar tu cliente, pero tu cliente no te dice a ti cómo tienes que hacer tu trabajo. Tú haces el trabajo como tú consideras y pones los medios para ese trabajo. De entrada, estas dos figuras, que pueden parecer bastante claras, en la práctica suele haber fricciones. ¿Por qué? Porque hay una zona que las separa y las une, y esa zona gris muchas ocasiones suele ser utilizada por parte de empresas para, en fraude de ley, tener contratados a trabajadores autónomos cuando en realidad debería tener contratados a trabajadores por cuenta ajena. Sobre todo, las notas que definen, tenerlo muy en cuenta, la ajenidad y la dependencia. Luego, me vais a perdonar, pero para acabar de enredarlo todo un poco más, hay una otra figura que es como un híbrido, una mezcla de trabajador por cuenta ajena con trabajador autónomo. Y es el trabajador autónomo económicamente dependiente. ¿Qué significa trabajador autónomo económicamente dependiente? Pues es un trabajador autónomo que tiene las mismas notas que el trabajador autónomo, pero que trabaja básicamente para un cliente y el 75% de su facturación depende de ese cliente. Con lo cual aquí la nota de dependencia, digamos que empieza a flojear un poco porque si tu trabajo depende un 75% tu facturación de un cliente, en la práctica me vais a perdonar, pero estás un poco pillado de ese cliente. Con lo cual las notas que caracterizan al trabajador autónomo empiezan a difuminarse, ¿de acuerdo? Y luego también, perdón, que tú como trabajador autónomo económicamente dependiente tienes que poner los medios, ¿vale? Para trabajar y para prestar el servicio. La experiencia me dice que muchas veces, en muchas ocasiones, estos trabajadores autónomos económicamente dependientes trabajan directamente en las instalaciones del cliente, de ese cliente del que dependen un más del 75% de la facturación. Al trabajar en sus dependencias, en ocasiones prácticamente no se diferencia si es un trabajador de la empresa o un trabajador autónomo económicamente dependiente. Están incrustados. Evidentemente el trabajador
autónomo, como ya os he dicho anteriormente, debe seguir instrucciones de su cliente. Pero ¿dónde empieza la instrucción del cliente? ¿Dónde acaba la instrucción del cliente? Es decir, muchas veces esa instrucción del cliente lo que está haciendo es ocultar una dirección de la actividad. Por lo tanto, ese trabajador autónomo económicamente dependiente no sería autónomo, sino que tendría que ser por cuenta ajena. Ya os digo que es una zona gris, donde hay muchísima litigiosidad. Hay sectores en los cuales, sobre todo sectores de transporte, sectores logísticos, sectores de, por ejemplo, dentistas, médicos que prestan servicios en clínicas, en los cuales peluqueros, en los cuales los márgenes son muy difusos. Y creedme cuando os digo que es una de las fuentes de mayor litigiosidad que puede haber. Es muy habitual este tipo de juicios en los cuales el trabajador exige reconocimiento de relación laboral. Obviamente, nada impide al empresario que descentralice su actividad, incluso contratando con terceros, pero se tienen que respetar los límites que define la ley, porque si no, en este caso, acudimos hacia una desnaturalización de la relación laboral, donde el empresario, para ahorrar costes, abusa, aun sabiendo y conociendo que no cumple con los requisitos legalmente establecidos, de la figura de subcontratar hacia un trabajador externo, un trabajador autónomo. Bien, básicamente repasemos. Diferencias entre trabajador por cuenta propia y trabajador por cuenta ajena. Cuenta propia, trabaja por su cuenta, se organiza por su cuenta, tiene los medios para prestar los servicios por su cuenta y el fruto de su trabajo es para él y se organiza como quiera, ajenidad y dependencia. Trabajador por cuenta propia es un trabajo personal, voluntario, ajeno, el fruto es para empresario y dependiente, lo hace según las instrucciones del empresario. Y luego, la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, donde más del 75% de la facturación depende de una persona o de un cliente. Además, esta figura de trabajador autónomo económicamente dependiente se tiene que formalizar a través de un contrato por escrito, para terminar un poco más de arreglar, siempre dicho en una forma un tanto jocosa. Pues bien, si tenéis cualquier tipo de duda, si creéis que vosotros en realidad os obligan a ser autónomos cuando deberíais estar contratados por cuenta ajena, acudid a un profesional. Lo que siempre os digo, abogacía preventiva. Más vale una consulta a un profesional a tiempo que luego tener que lamentarlo. ¿De acuerdo? Gracias y suerte.